Capítulo 90. Supongo que es un regalo 3. De alguna manera terminé así. La sonrisa benigna de Ron era la misma de siempre. Sin embargo, su rostro estaba pálido y lleno de pequeñas heridas. El olor a podrido también se hizo más fuerte a medida que Cale se acercaba. Le faltaba el brazo izquierdo, empezando por la zona de los hombros. Hans. Sí, señor. Sal. Disculpa. Cale miró a Hans, así como al personal de la finca y al subordinado de su padre, antes de aclarar. Todos, excepto Beacrox y Choi-An, salgan. Hans vaciló por un momento, pero rápidamente sacó a todos de la habitación después de ver la expresión en el rostro de Cale. Incluso On y Hong retrocedieron lentamente después de ver la mirada de Cale. Miau. Miau. Los gatitos, On y Hong, miraron a Ron varias veces con expresiones ansiosas antes de salir de la habitación. El dormitorio parecía mucho más grande después de que esas personas se fueron. ¿Tienes suficiente fuerza para hablar? La tranquila pregunta de Cale flotó hacia Ron. Ron tenía una sonrisa gentil en su rostro y no parecía estar herido en absoluto. Sí, joven maestro, Nim. Entonces explícame. ¿Cómo regresaste así cuando fuiste a cazar unos zorros? Ron se apartó de Cale y miró a su hijo, Beacrox. Beacrox estaba de rodillas junto a la cama mirando hacia el hombro vacío de Ron. Quizá no debería haber vuelto. Pero este fue el único lugar que le vino a la mente. Si iba a morir, quería ver a su hijo y a un par de personas por última vez. Yo vine desde el continente oriental. Fue cuando Beacrox era muy joven. Ron comenzó su historia. Necesitaba a alguien que cuidara de su hijo. Como ya sabes, soy un asesino. El inframundo del continente oriental tiene 5 famosas familias de asesinos. Uno de ellos era nuestra familia, la familia Molan, y me prepararon para convertirme en el próximo jefe de familia. Padre. Beacrox llamó a Ron. Nuestra familia fue destruida por una organización llamada ARM. Todos los demás murieron mientras yo logré evitarlos y escapar al continente occidental con mi hijo. Había estado ocultando mi identidad para poder sobrevivir. Suspiro. Ron dejó escapar un profundo suspiro. Su rostro estaba muy pálido. Fue porque, aunque esta organización llamada ARM gobierna el inframundo, eran simplemente una organización de bajo rango. El núcleo de su operación estaba en otra parte. Sentí miedo por la fuerza de esta organización que estaba más allá de lo que podía siquiera imaginar. Por eso he estado viviendo como un humilde sirviente. Ron comenzó a fruncir el ceño. Pero capté su olor por primera vez en decenas de años. Beacrox se estremeció. La mirada de Ron pasó de Cale a Choi-An, quien estaba parado allí con una mirada de incredulidad. El olor de ARM estaba en este bastardo retorcido pero bueno. Choi-An tenía el aroma de ARM en él cuando llegó por primera vez a nuestro castillo. Esa fue la razón por la que Ron y Beacrox habían atacado a Choi-An cuando llegó por primera vez desde la aldea Harris. Tenía el aroma de ARM en él. Las pupilas de Choi-An comenzaron a temblar. Comillas. Entonces los asesinos que maté en la aldea Harris. Sí, hay muchas posibilidades de que fueran de ARM. Choi-An miró hacia Cale mientras Ron seguía hablando. Pude darme cuenta de que estaban extendiendo su alcance hacia el continente occidental cuando fui e investigué en la capital. Era más como un perro entrando en la boca del tigre que cazando zorros. Ron se preguntó qué le dio la confianza para atacarlos, pero sabía que habría hecho lo mismo si hubiera tenido la opción de nuevo. Necesitaba saber qué planeaban hacer. Mientras miraba a mi alrededor, me encontré con uno de los escuadrones de ataque de ARM y descubrí lo que estaban haciendo. Logró obtener un poco de información después de destruir ese escuadrón de ataque. Sin embargo, de alguna manera terminé perdiendo mi brazo izquierdo y apenas logré escapar con vida. Ron tenía una sonrisa amarga en su rostro. Él era un desastre. Para alguien que practicó un estilo de doble daga que usaba ambas manos, esto fue un duro golpe para su fuerza. En ese momento, Cale, que había estado escuchando en silencio, comenzó a hablar. Entonces no pudiste determinar la identidad de esta organización llamada ARM. Lamentablemente no.
Ron no estaba más cerca de esa información que antes. Ron. Ron miró hacia Kale, cuya aura había aumentado mientras estaban separados. Sintió una sensación de presión que le hizo querer inclinarse. ¿Quién te cortó el brazo? Comillas. Era un joven mago que parecía estar cortando los brazos de todos los enemigos. Choyan se estremeció y miró hacia Kale. Loco bastardo. Algunas palabras duras salían de la boca de Kale. ARM era probablemente la organización secreta que Kale conocía. Esta fue la organización responsable del ataque a la aldea Harris, los que entregaron a Raon al marqués, los perpetradores del incidente del terror de la plaza de la capital y el ataque a la tribu Lobo Azul. Además, Kale sintió que también conocía a la persona que le cortó el brazo a Ron. Probablemente Choyan también lo conocía. El mago que dirigió el incidente del terror de la plaza. Había una buena posibilidad de que fuera el mago bebedor de sangre, Redika. Había perdido su brazo izquierdo y su ojo izquierdo gracias a Choyan. Kale no sabía cómo Redika era capaz de lanzar magia con una mano y cortar los brazos de las personas, pero había una buena posibilidad de que fuera Redika. ¿Cómo podría suceder algo así? Choyan parecía estar en un estado de caos mientras estaba allí con los puños apretados. Sin embargo, había algo más que Kale necesitaba verificar. Ron era fuerte y sus especialidades eran el asesinato y el sigilo. Era más fuerte que Redika. Tenía que haber una razón por la que a Ron le cortaron el brazo y tuvo que huir. ¿Qué es este olor a podrido? Kale necesitaba descubrir la identidad de este olor a podrido que llenaba la habitación. Era el olor a carne podrida. Ron sonrió en lugar de responder la pregunta. Esa sonrisa hizo que Kale se sintiera frustrado e inmediatamente se acercó y quitó la manta que cubría a Ron. ¡Ah! Choyan dejó escapar un grito ahogado y Beacrox comenzó a fruncir el ceño. Me golpeó un veneno. El muslo y el torso de Ron se estaban volviendo negros lentamente debido al veneno. También había un líquido viscoso. Choyan nunca había visto algo así antes. Sin embargo, Kale lo había visto antes. Veneno de sirena. Ron miró hacia Kale. Comillas. Ellos eran los que estaban ayudando a las sirenas. Kale suspiró cuando llegó a esa revelación. Se cubrió los ojos con la mano. Para ser honesto, lo había sospechado. Había sospechado que la organización secreta estaba involucrada cuando las ballenas le contaron por primera vez sobre el bosque de la oscuridad. Solo hizo sus sospechas más fuertes cuando descubrieron que los ingredientes del bosque de la oscuridad habían fortalecido a las sirenas. Sin embargo, eligió no pensar en eso. ¿Por qué? Porque era molesto. Tampoco quería involucrarse con ellos. Si de alguna manera terminaba descubriendo su identidad, tenía que decírselo a Choyan. Eso complicaría aún más las cosas. Por eso decidió dejarlo ir. No tenía nada que ver con su seguridad futura. Malditos bastardos. Pero no los dejaría correr salvajes en su territorio. No le gustaba este asesino, Ron. Sin embargo, verlo así hizo que Kale se diera cuenta de algo. Ron era alguien bajo su mando. Kale, en realidad, Kim Rock-soo, era extrañamente afectuoso con quienes estaban bajo su mando. Fue porque solo pudo sobrevivir gracias a la ayuda que recibió de otros. Beacrox, Ron e incluso Choyan no pudieron decir nada después de ver esta expresión de enojo en el rostro de Kale. Nunca antes habían visto esa expresión en el rostro de Kale. Kale volvió a poner la manta sobre el cuerpo de Ron. Es el océano. Es una isla. Había muchas islas entre los continentes occidental y oriental. Choyan. Sí, señor. Kale miró hacia Choyan, quien no podía apartar los ojos del brazo de Ron. Fue porque se sentía culpable. Sintió que la razón por la que el mago bebedor de sangre Redika había hecho esto era por lo que le había hecho a Redika. ¿Qué estás haciendo? Tuvo que apartar la mirada después de escuchar la voz de Kale. Kale luego continuó hablando. Deja de pensar en cosas inútiles y ve a llamar a Mueller. Cosas inútiles. Choyan sabía que Kale se había dado cuenta de lo que estaba pensando y se mordió los labios. Solo necesito traer al señor Mueller. Sí, dígale que tome el plano del barco y que se apresure.
Kale no mostró ningún enfado. Simplemente dio la orden con indiferencia. Sin embargo, Choi-An se fue más rápido que nunca cuando salió del dormitorio. Ron estaba confundido de que Kale de repente estuviera hablando de un barco. Joven maestro, Nim. La indiferencia de Kale continuó mientras respondía a Ron. Tú también irás conmigo. Prepárate. Luego comenzó a quejarse un poco. ¿Cómo puede un asesino volver herido? Todavía estoy vivo. Kale recordó el contenido de los mensajes de Ron. Menor que todavía estoy vivo. Tú también estás vivo, ¿verdad, joven maestro? Mayor que Kale dejó escapar un suspiro. Esa boca tuya todavía está viva al menos. Beacrox. Sí señor. Beacrox respondió sin energía. Kale puso su mano sobre el hombro de Beacrox. Date prisa y vuelve a hacer las maletas. Agarra a todos también. Las siguientes palabras de Kale hicieron que Beacrox girara rápidamente la cabeza y mirara a Kale. Necesitamos al menos deshacernos del veneno de sirena. El veneno de sirena tenía el atributo de oscuridad y no se conocía cura. Beacrox, que se especializaba en torturas y asesinatos, lo sabía mejor que nadie. Fue lo mismo para Ron. Esa fue la razón por la que vino a ver a su hijo. Regresó a casa, a su segunda ciudad natal, para ver a su hijo por última vez antes de morir. Fue gracias a la inmunidad de Ron a muchos venenos, así como a las pociones de mayor grado del conde de Ruz, lo que impedía que su carne se secara y que el veneno se extendiera a otros lugares. La poción de mayor grado le permitía tener algo de fuerza sin sentir dolor. Solo fue posible porque la familia en Ituse era rica. ¿Hay alguna manera de curarlo? Beacrox, el hombre normalmente remilgado y correcto, tartamudeó. Kale repitió su orden con mucha claridad. Muévete rápido. Era algo que se suponía que Rosalind debía descubrir en la novela, pero Kale ya lo había usado una vez para salvar a Paseton. No te preocupes, a tu padre todavía le quedan muchos años de vida. Aunque Kale lo dijo en broma, no se sintió así. Al contrario de sus palabras, la expresión de Kale era más rígida que nunca. Maldición. No era que estuviera enojado porque no iba a poder descansar. Fue porque las cosas se movían en una dirección inesperada. La novela no tuvo una situación como esta. Ron comenzó a hablar una vez que Beacrox se fue y solo estaban ellos dos. Joven maestro, Nim. ¿Qué? Ellos, Arm, parecen apuntar a la ruta del mar con las sirenas. Ron compartió la información importante que apenas había logrado obtener con Kale. Kale respondió de inmediato. Lo sé. Disculpa. Es obvio. Era obvio. Fue aún más obvio una vez que Kale escuchó que habían venido del continente oriental. Ron, sé que es difícil, pero puedo preguntarte una cosa más. Sí, por supuesto. Alguien vio tu cara. Comillas. Solo ese mago. Ron no se veía feliz al compartir este fracaso como asesino. Por otro lado, los ojos de Kale se nublaron. Joven maestro, Nim. No vas a ir a la guerra contra esa organización, ¿verdad? ¿Qué piensas? Ron estaba luchando con el veneno, pero comenzó a sonreír. Podía ver lo que Kale estaba planeando hacer. Estoy seguro de que todo saldrá bien para ti. Usted me conoce muy bien. Kale no planeaba hacer nada que complicara su vida. Iba a lograr su objetivo y luego correr rápidamente. Por supuesto, planeaba causar un alboroto antes de irse. Kale podía oír la voz de Raon en su cabeza. Raon estaba enojado. Débil humano, no te preocupes. Kale sabía que él, un estudiante de secundaria que fue transportado a este mundo, no tenía la fuerza para hacer algo así. Bastardos molestos. La organización secreta ARM y las sirenas eran probablemente muy fuertes. Sería difícil ir a la guerra contra ellos. Sin embargo, el gran Raon estará contigo. Kale al menos tenía un muy buen sentido de los niveles de fuerza de Raon, Choi-An, Rosalind y todos los demás. Rápidamente formuló un plan. Necesitaba idear un plan para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban. Esa era la única forma de relajar su cuerpo y su mente en el futuro. Descansa hasta que nos vayamos.
Cale salió de la habitación en la que estaba Ron e inmediatamente se dirigió a la sala de comunicaciones por vídeo. Necesitaba dirigirse a la costa noreste. Necesitaba ir al territorio de Ubar.